Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a dar comienzo a este estudio del día martes. Como siempre, continuamos estudiando la carta de Judas. Estamos a punto de terminar. Y vamos a orar para que el Señor esté bendiciendo esta palabra, que sea de bendición tanto para ustedes como para mí. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre del cielo, porque nunca nos deja faltar nada de lo verdaderamente necesario. Tú nos provees, tú nos cuidas, tú nos guardas, Señor amado. En este momento nos estás proveyendo de tu palabra, Padre del cielo. Nos estás dando ese alimento espiritual tan importante para nuestras vidas, para nuestros corazones, para nuestras almas. Ayúdanos a prestar atención, a ser sabios a la hora de escuchar tu palabra, a ser sabios a la hora de aplicar tu palabra, Padre eterno. En el nombre de Jesús, gracias. Bendice cada uno de los corazones de las personas que están escuchando este mensaje y bendice mi vida para poder impartir este mensaje de la mejor manera posible. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a ir a Judas. Estamos terminando ya el libro de Judas. Creo, si no me equivoco, que queda esta clase y ya una más que la dará Guillermo y ya terminaríamos. Y estamos en Judas, versículo 20 y 21. Antes que nada quería pedirles disculpas si este mensaje llega después de las 3 en punto, porque me acomodé todo para grabar a tiempo y bueno, surgieron ciertas cositas que no se podían posponer, las tuve que hacer a las apuradas y bueno, me puse a grabar. En este momento que estoy grabando son las 2:33. Las 14:33 minutos, así que se me hizo tarde. Me senté, me preparé todo listo para empezar a grabar y bueno, surgieron ciertas cositas. Nada grave, pero bueno, de esas cosas que no se pueden posponer. Vamos a leer en Judas 20, versículo 20 y 21, dice: Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén, a la palabra de Dios. Antes que nada, los invito a pausar este audio y leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Así no lo tenemos que hacer acá y alargar mucho la enseñanza. Los invito a que lo hagan, a que pausen en este momento, vayan y lean desde el versículo 1 al 19 para poder juntar todo, hilar lo que venimos hablando, pero también es importante para que veamos el cambio de tono en lo que se está diciendo, el cambio de tema. En el versículo 20 Judas cambia su discurso de una amonestación, que viene siendo una amonestación lo que está diciendo, a una exhortación. En algunas Biblias, creo que en la Reina Valera 1960, dice ahí el título amonestaciones y exhortaciones, dice precisamente. Así que aquí vemos que cambia, ¿no?, el tono del discurso de Judas, de lo que está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, de una amonestación a una exhortación. Hasta aquí nos ha advertido contra los falsos maestros, pero pasa a alentarnos y a consolarnos. Amén. Esto es importante, ya que cuando tenemos una palabra de reprensión para alguien, es imperativo que juntamente traigamos también la exhortación y la consolación. Si no, todo queda en un simple regaño. Cuando uno necesita hablarle a alguien, decirle: hermano, lo que estás haciendo no es correcto, fíjate lo que dice la palabra de Dios, no se lo puede hacer solamente como un regaño. Acá si se hubiese quedado acá y hubiese hecho la despedida a Judas, simplemente hubiese sido un regaño. Y los regaños obviamente nunca caen bien, ¿no?, por más que son necesarios. Pero juntamente con esa amonestación, juntamente con esa reprensión que está haciendo hacia tener cuidado, ¿no?, con los falsos maestros, y hablando tan duramente como está hablando, y no es que no lo merezcan que hable duramente, están haciendo que se extravíe mucha gente del camino de Dios. Luego de esto pasa a exhortarnos y a consolarnos a los hijos de Dios. Durante 17 versículos, o sea, desde el 3 hasta el 19, Judas nos advierte del peligro, ¿no?, que hay en los falsos maestros. Pero ahora pasa a darnos 4 herramientas para combatirlos. Para combatir no a los falsos maestros, sino al peligro
de los falsos maestros. El que combate contra los falsos maestros es Dios, no nosotros. No tenemos que salir a pelear ni a discutir en Facebook, ni en YouTube, ni en ningún lado. El que lleva la batalla adelante es Dios. Nosotros lo que tenemos que tener es cuidado, es advertir el peligro a los hermanos en Cristo y advertir obviamente a todo mundo, al que más se pueda, advertirle de los peligros, pero no ponernos a contender contra ese tipo de personas. Así que 17 versículos, Judas advierte del peligro y ahora empieza a darnos estas 4 herramientas. Estas 4 herramientas están muy resumidas en solamente 2 versículos, lo que nos da a entender de que está dirigida a cristianos maduros con la capacidad de entenderlos y aplicarlos, ¿no?, a estos 2 versículos. Porque cuando uno tiene que explicar algo muy largamente, por lo general es para gente que no está entendiendo del tema. Pero cuando alguien ya entiende de un tema, vos no hace falta que te extiendas demasiado. Sabes a quién te estás dirigiendo y tal vez con 2 o 3 palabras esa persona ya te entiende. Claramente Judas está enviando esta carta a una iglesia que realmente entiende que los hermanos están por el camino correcto, pero aún así los advierte por las dudas. Y con estos 2 versículos alcanza para que entiendan cuáles son estas herramientas. Vamos a ir al versículo 20, la primera parte dice: pero vosotros, ese pero es el contraste que hace contra lo anterior que viene hablando de los falsos maestros, ¿no? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. La primera herramienta que Judas nos dice que debemos tener para combatir el peligro de los falsos maestros es edificar sobre la fe cristiana. Cuando creemos en Cristo, le entregamos nuestras vidas, ¿no?, a Él, y fuimos salvos por medio de la fe. Pero dice la palabra de Dios en Santiago 2:17 que si nuestra fe no tiene obras, está muerta. Es una fe inerte, vacía, es una fe sin vida. No quiere decir que las obras den salvación, sino que más bien las obras son una evidencia de que tenemos la fe viva de Dios en nosotros. La fe sin obras está muerta. Si no se evidencia por medio de las obras ese cambio de actitud, ese cambio de vida, en realidad es una fe muerta, no es una fe válida, es solamente una fe de la boca para afuera. Lo que necesitamos es edificar sobre, fíjense esa palabra que use, edificándoos, o sea, a nosotros mismos, ¿no? Edificar sobre nuestra fe, o sea, hacerla crecer, hacerla más grande, tener más fe. Eso es lo que nos manda Judas a que hagamos, a que tengamos más fe, a que edifiquemos sobre nuestra fe. ¿Qué ejemplo les pongo de esto? Por ejemplo, mucha gente, incluidos nosotros, ¿no?, en mi familia, hemos empezado viviendo en una casita donde hicimos un cuartito y un baño, nada más. Pero obviamente con el proyecto de avanzar, no nos íbamos a quedar ahí. Hicimos un cuartito más o menos grande con mi mujer. Obviamente antes de que tuviéramos a nuestro primer hijo, a León. Y hicimos un cuartito grandecito porque queríamos estar cómodos, más allá de que sabíamos que eso iba a ser una pieza, pero queríamos hacerlo cómodo, así que lo hicimos de 3 metros por 4 metros, más el baño y el antebaño. Solamente eso teníamos, pero con el proyecto de ampliarlo, y obviamente gracias a la misericordia de Dios lo pudimos hacer. Ya ampliamos a otra habitación más, la cual ahora es nuestra habitación, y esa habitación grande quedó para los chicos. Ampliamos a una cocina comedor, a un living, y también a otro espacio más que le hicimos. La idea no era quedarnos estancados en ese cuartito chiquito, ¿no? ¿Por qué? Y porque es lógico, éramos un matrimonio, sabíamos que íbamos a tener hijos, así que no nos podíamos quedar en ese cuartito. Un cuartito pequeño, quedarse viviendo tal vez solo en un cuartito pequeño, no lo estoy hablando de aquellos que no tengan posibilidades, sin duda que puede haber alguien que no tiene la posibilidad y Dios lo ha querido sostener así. Pero cuando uno tiene la posibilidad, cuando uno tiene los medios para edificar más y no lo hace, ese cuartito pequeño donde está, y tal vez está casado y todo, pero no, ¿para qué más? Si total con esto me alcanza. Eso es una muestra de egoísmo. Es una muestra de que, no, ¿para qué? O sea, no me gustan mucho las visitas, no quiero tener hijos, no quiero que me molesten, quiero estar en mi casa solo, que no, mientras menos gente venga, mejor. Eso en el mundo, no me refiero al ámbito cristiano, en el mundo es una muestra de egoísmo, ¿no?
como decir, bueno, yo quiero vivir solo, nada más. Un cuartito pequeño es el equivalente a una fe pequeña, ¿sí? Es yo creí en Cristo, está todo bien, pero no me vengan con que tengo que estar todas las reuniones y todo, y juntarme, y estar con todos los hermanos. Yo ya creí en Jesús, yo voy a la iglesia los domingos, trato de ir a las reuniones que puedo, leo la Biblia en mi casa tranquilo. Yo no molesto y no quiero que me molesten. Eso es una fe pequeñísima, es una fe chiquitita. Es como ese cuartito, primer cuartito que hicimos. No nos podemos quedar en ese cuartito si hemos creído en Cristo. Nuestra fe tiene que ser sobreedificada. Tenemos que añadir, tenemos que hacer crecer esa fe. Porque un cuartito pequeño significa egoísmo, pero la casa grande significa un hospedaje, un lugar hospedador, un lugar confortable. ¿Cómo voy a dejar que mis hijos estén todos viviendo en un cuartito pequeño? No, quiero que tengan un patio, quiero que corran, quiero que tengan habitaciones a donde ir, que puedan dormir cómodos, que tengan una habitación para jugar, otra para estudiar, como sea, pero que sea un lugar confortable, un lugar agradable para ellos y para los invitados que vengan a mi casa. Así es nuestra vida, así es nuestra fe. Mientras más edificamos nuestra fe en Cristo, más grande se vuelve y más amplia para que más puedan venir a nosotros. Pero si nos quedamos con el cuartito pequeño, con esa fe pequeña, y es muy difícil que alguien quiera venir a visitar a Cristo a nuestra casa. Cuando edificamos la casa, depende todo de cómo hagamos los cimientos y las columnas. Si hacemos unas columnas chiquitas y un cimiento chiquito, nunca vamos a poder hacer un segundo piso. Sin embargo, si desde entrada hacemos un buen cimiento y las columnas, en vez de hacer unas columnas de 10 por 10, hacemos unas columnas de 15 por 15 o 20 por 20, ya significa que estamos proyectando a futuro. En algún futuro, además de esta casa grande, quiero edificar arriba también. Así es nuestra fe, así es nuestra vida cristiana. Debemos edificar, no debemos quedarnos con esa primera fe que recibimos y nada más. La fe es el material con el cual edificamos nuestras vidas. ¿Y cómo obtenemos mucha fe? ¿Cómo obtenemos mucho de ese material? Bueno, Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando vienen las tormentas a nuestra vida y nos desmoronan, es porque no habíamos edificado en la roca que es Cristo con los materiales correctos que Él nos dijo que edifiquemos. Porque no sobreedificamos nuestra fe, nos quedamos con lo básico, y lo más probable es que cuando una persona le viene una tormenta a su vida, una enfermedad, una desgracia familiar, y se desmorona y se cae y llora y no entiende el porqué, y grita y se tira los pelos, es porque obviamente ahí te das cuenta que esa persona nunca edificó con la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el oír no es solamente quedarse en escucharla los domingos, obviamente es leerla en casa, es estudiarla, es buscar escudriñar la palabra por medio de algún estudio, por medio de devocionales, de lo que sea. Fomentar, hacer crecer esa fe cada día más. Cuando vienen las tormentas, obviamente, si todavía estamos con el cuartito chiquito, con las vigas más o menos, está todo ahí, y lo más probable es que la casa o se nos desmorone o nos quede en ruinas. Jesús mismo nos manda a edificar sobre Él, que es la roca, con los materiales apropiados. ¿Cuáles son los materiales apropiados? Oro, plata y piedras preciosas, ¿sí? O sea, cosas fuertes, cosas válidas, como la palabra de Dios, ¿sí? Ese es el material correcto. Obras, las obras a las que se refiere Santiago cuando dice la fe sin obras es muerta, es todo lo que podamos hacer para el reino de Dios con un corazón sincero. Y entre ellos está estudiar la palabra de Dios. Porque así crece nuestra fe. Estamos la roca ya está firme, es Cristo, pero arriba tenemos que sobreedificar con oro, plata y piedras preciosas, con la palabra de Dios. ¿Se entiende? Con la palabra de Dios debemos edificar nuestras vidas. Si nuestra vida está edificada en Cristo y con la palabra de Dios, será una casa grande y fuerte. Nosotros vamos a hacer una casa a la que la gente va a querer venir a preguntarnos, va a querer venir a consultarnos, a buscar ayuda en nosotros. Nadie quiere ir a una casa pequeña, apretada, que huele mal. Uno siempre prefiere ir a una casa amplia, linda, cómoda. Es lógico, es lógico. En lo espiritual es lo mismo.
Yo no necesito vivir con un hermano en la misma casa que un hermano o una hermana para saber cuánto estudia la palabra de Dios. Ni ustedes tampoco necesitan saberlo. Necesitan vivir con alguien para darse cuenta cuánta palabra de Dios estudia. Solo basta con ver cuánto miedo le tienen al coronavirus. Y ya me doy cuenta de que esa casa está edificada en base a noticieros, a redes sociales, a cualquier otra cosa que la palabra de Dios le llama madera, heno y hojarasca. O sea, cosas que se queman, cosas que se rompen, cosas que eh, no tienen fuerza para sustentar una casa. Cuando alguien no quiere ir a la casa de Dios porque está tan paranoiqueado con el tema del coronavirus, con el tema de la pandemia, con todo esto, claramente estamos ante alguien que su casa no está edificada sobre la roca con los materiales correctos de la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos todos los materiales, leemos desde el Antiguo Testamento, vamos viendo las historias que le pasaron a cada uno y nos van dando fe. Las historias que vivió Jacob, que vivió Isaac, que vivió Abraham, las historias que vivió David, obviamente peleando contra Goliat, las historias que vivió Daniel y los tres que estaban con él en Babilonia, y vas leyendo todas esas historias y te van llenando de fe, te van llenando, te van armando cada vez más grande la casa, a un punto que se vuelve indesmoronable. Pueden venir todas las tormentas que quieran, pero vos estás firme. Pero si la casa no está edificada con eso, está edificada con cualquier otro material que no es oro, plata y piedras preciosas, esa casa se va a caer. Esa es la primera herramienta, edificar sobre nuestra fe. La segunda herramienta, versículo 20, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. La segunda herramienta es la oración en el Espíritu. Los cristianos solemos tener dos tipos de oración. La que es guiada por el Espíritu de Dios, que es la oración correcta, y la oración automatizada. ¿Qué es una oración automatizada? Es la oración apurada por los alimentos. ¿Quién no la ha hecho? ¿No? La oración, gracias Señor te damos por estos alimentos, bendice, no, llévala que no tienen en el nombre de Jesús, amén. Ya está. Una oración que ni siquiera la pensamos porque está automatizada. La oración que acabo de hacer no la tengo anotada, la dije de memoria. Es una cosa que está ahí y la podemos usar rápido. Y muchas veces no solamente la usamos como para los alimentos, la usamos como una oración general en nuestras vidas. Bueno, Señor, gracias por este día, cuídame, ayúdame, amén. Gracias por este día, la pasé bien, gracias por el trabajo, amén. Ya está, rápido, rápido. Es una oración que no está pensada, que no está guiada por el Espíritu de Dios, está guiada por lo más profundo de nuestra carne. Es simplemente una oración horrible, es una oración que no tiene valor alguno. Aún para los alimentos, cuando escucho a alguien orar así de rápido, me da cierta cosa como decir, pero por más que estás orando por los alimentos, le estás hablando a Dios. ¿Le estás hablando a Dios? ¿Cómo vas a orar rápido, apurado para poder comer rápido? Es una locura. Es una locura. La oración automatizada no es la oración maliciosa como la del fariseo. Ojo, ese es otro tipo de oración que un cristiano nunca la podría hacer. No es la oración del fariseo frente al publicano, esa oración con maldad. No tiene maldad. Lo que la oración automatizada tiene es pereza. La oración automatizada es aburrida porque está muerta. Porque es una oración que no tiene el espíritu vivo de Dios. Es el peor tipo de oración que le podemos dedicar a Dios como cristianos. Es mejor, ¿saben qué es mejor? Directamente quedarnos callados. Eso es mejor que orar una oración automatizada. Yo los invito a que vayamos todos juntos a Eclesiastés. Ese libro tan ignorado por mucha gente, ¿no? Y yo me sorprendo porque en Proverbios y Eclesiastés podés encontrar tantos consejos para la vida. Y conozco mucha gente que nunca se puso a leer Eclesiastés y Proverbios, lo cual es muy triste, ¿no? Fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra.
Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De la multitud de las palabras viene la voz del necio. El hablar mucho no quiere decir que seamos sabios, hermano. El orar mucho de corrido no quiere decir que estemos entregados al Señor. Hay quienes creen que tenemos que forzar la oración para cumplir con ciertos requisitos o tiempos de oración. A mí me enseñaban, escuché una vez una enseñanza en un congreso de jóvenes, de que no, vos tenías que buscar orar 2, 3 horas por día, como si fuera un requisito, ¿no? Como si vos, no, si no cumplís con esas horas no vas a llegar a la santidad de ese que te está predicando, ¿no? Cuando vemos en la palabra del Señor que a veces simplemente hacían una oración simple, corta, y el Señor respondía. Y ya está. Así que la oración automatizada no sirve. La oración para cumplir con ciertos... No, bueno, yo oro de tal hora hasta tal hora. Si alguien lo tiene como ejemplo, como rutina y lo hace correctamente, que ya vamos a ver cómo se hace correctamente, está perfecto. Ahora, si vos ya no sabés qué decir y seguís tratando de meter palabras y seguís metiendo, no sé, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, solamente para rellenar espacio, estás haciendo, como dice el Señor, vanas repeticiones y Dios rechaza esa oración. ¿Mm? Esas oraciones lo único que buscan es manipular la voluntad de Dios, no estar en comunión con Dios. Así que es un error grave y puede llegar a ser un error gravísimo porque la oración que nace de la carne nos puede llevar a decir burradas delante del Dios vivo y verdadero. Y lo digo por experiencia. Yo he dicho burradas por orar así, por forzar la oración. Podemos llegar a decir cosas de las cuales nos vamos a terminar arrepintiendo. Tanto en peticiones, en oraciones, como en alabanzas. Alabanzas necias que a veces cantamos al Señor sin entendimiento. Pero Judas, en este versículo, nos insta a orar en el Espíritu Santo. ¿Qué significa orar en el Espíritu Santo? Esto significa orar guiados por el Espíritu de Dios. Orar en conformidad con la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Eso es orar en el Espíritu. Orar en conformidad con la voluntad de Dios revelada en su palabra. No hay que decir muchas palabras para torcer la voluntad de Dios. Más bien hay que leer más la palabra de Dios para entender que su voluntad es inquebrantable. Entonces ahí aprendemos a orar correctamente. Aprendemos a no pedir cosas que sabemos que no vamos a recibir. Aprendemos a no rellenar con cosas huecas que no tienen sentido. Y a veces simplemente en una oración quedarnos callados para ver si podemos escuchar la voz de Dios diciéndonos algo. No es una voz audible. Muchas veces es simplemente recordar lo que dice la palabra de Dios en ese momento de silencio. Una oración en la carne es: Dios, ¿qué hice para merecer esto? Estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué me salen las cosas mal? Esa es una oración muy de la carne. Pero una oración en el Espíritu es: Dios, si esto que estoy viviendo es consecuencia de mi pecado, mostrame mi error porque no sé qué hice. Mostrame mi error para no volver a cometerlo. Si esto es consecuencia de mi pecado, mostrame en qué porque no lo sé. Si no me di cuenta, Señor, mostrame mis pecados ocultos. Por favor, quiero saber si esto es mi culpa o si simplemente me estás probando, si simplemente estás fortaleciendo mi paciencia con esta situación. Esa es una oración más del espíritu que de la carne. Una oración de la carne es: Señor, yo te pido. Señor, yo quiero. O nuestra favorita de muchos seguramente: Señor, yo necesito esto. Esa es una oración de la carne. La oración del espíritu dice más bien: Señor, yo no me merezco nada. Señor, yo no me merezco nada. Gracias por lo que tengo, y lo que anhelo y todavía no tengo queda en tus manos. Yo estoy confiado en vos, Dios. No me quiero desesperar.
confío en vos de que si es tu voluntad, esto se va a dar, este auto que quiero comprar, esta casa que quiero comprar, lo que sea, o esta situación con mi familia se va a arreglar, o esta enfermedad va a irse de mi cuerpo o de mi familia, si es tu voluntad. Si es tu voluntad. Como él le dijo a aquel leproso que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor le contestó, sí quiero. Pero también pudo haberle contestado, no, no quiero. Sin embargo, este leproso se acercó con humildad y le preguntó, Señor, no le preguntó nada, le dijo, Señor, si vos querés, podés sanarme. Así como vos quieras, me someto a tu voluntad. Esa oración nació del espíritu de ese leproso. Fíjense en esto, y con respecto a lo que decía a nuestras alabanzas, a nuestras canciones que a veces cantamos en ignorancia al Señor. Hay una alabanza que dice, dame más de tu amor. Se la cantan a Dios. Dame más de tu amor. Más. es una broma, ¿no? Más. ¿Qué más querés? ¿Qué más queremos de Dios? Si ya nos dio a su Hijo en la cruz. Y ahora tenemos vida eterna. ¿Qué más queremos? ¿Cómo que quiero más? ¿Cómo que necesito más? No necesitamos nada. Y el apóstol Pablo dice, con sustento y abrigo estén conformes. Si tenés comida para todos los días y ropa para no morirte de frío, dale gracias a Dios, lo demás es añadidura. Pero ¿cómo dame más? ¿Cómo necesito más de tu amor? Esa es una alabanza salida de lo más profundo de la carne. Sin embargo, hay otra canción cristiana. No voy a nombrar en ninguno de los dos casos el autor, ¿no? Pero seguramente a esta muchos la escucharon. Hay otra canción cristiana, que no es una alabanza precisamente, pero es una canción de un cantante cristiano que dice, dime qué más puede hacer él para ganar tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? ¡Wow! ¿Cuál de estas dos canciones habrá sido guiada por el Espíritu, no? ¿Cuál habrá sido guiada por la carne y cuál por el Espíritu? Así tienen que ser nuestras oraciones, hermanos. Guiadas por el Espíritu de Dios. Y obviamente apoyadas primeramente en la palabra. Por eso primero Judas nos da en versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, primero edificar nuestras vidas en la fe, en la palabra de Dios, orando en el Espíritu, y ahora va al versículo 21, conservaos en el amor. Mantenerse en el amor de Dios es imposible sin las anteriores. Porque como Judas lo está diciendo, es imposible. Porque él está diciendo, edificando, fíjense, pero son condiciones, edificando sobre vuestra fe y orando en el Espíritu, entonces consérvense en el amor de Dios. ¿Qué más puedo decir yo acerca del amor de Dios que no hayamos estudiado en la carta de Pedro, en las dos cartas de Pedro y en las tres cartas de Juan, ¿no? ¿Qué más puedo yo decirles que no lo hayamos visto ya? Se terminaría siendo de nuevo otra predicación extensísima. Ya hemos visto hasta la saciedad sobre el amor de Dios, sobre el amor hacia los hermanos. Hemos visto hasta la saciedad. Y todo lo que hemos aprendido en esos largos meses estudiando primera, segunda y tercera de Juan, todo eso que aprendimos es inaplicable sin lo antes mencionado. Sin edificar nuestras vidas en la fe, en la palabra de Dios, y sin la vida, la guía del Espíritu Santo en nuestra oración y en nuestras vidas. Es inaplicable. Es inaplicable porque el amor es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. El amor es parte de ese fruto del Espíritu Santo. Y si no leemos la palabra de Dios, no viene la fe a nuestras vidas. Y si no hay fe, no viene el Espíritu a nuestras vidas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin el Espíritu Santo en nosotros, no hay amor. Es una cadena, es una cosa detrás de la otra. Primero viene la fe por el oír la palabra de Dios, luego viene el Espíritu Santo en nuestras vidas y el Espíritu trae el amor. Así que no busquemos aplicar el amor si no estamos primero edificando nuestras vidas en la palabra de Dios y obviamente siendo guiados a través de la oración por el Espíritu Santo. Porque no va a tener valor.
ese amor va a ser algo fingido. El amor viene con el Espíritu Santo. Así que tarea, porque no voy a extenderme más en el tema, tarea, lean 1 y 2 de Pedro y 1, 2 y 3 de Juan para refrescarnos la memoria. Y concluimos. En el versículo 21 dice: conservaos en el amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cuál es esa misericordia para vida eterna? La cuarta y última herramienta para librarnos de las manos de los engañadores y perversos falsos maestros es esperar la venida del Señor Jesús en busca de su pueblo. Esa es la cuarta herramienta. Esperar la venida. Estar cada día de nuestras vidas recordando: Cristo viene. Cristo viene. Y no es de extrañar que esta sea una herramienta para esto, ya que algo que los caracteriza mucho a los falsos predicadores de la prosperidad y todo esto, es que o no predican de la venida del Señor, o muchos de ellos hasta predican en contra del arrebatamiento. Dicen que no va a haber tal cosa como el arrebatamiento. Y ahora vamos a leer un versículo que ellos nunca leen. En 1 de Tesalonicenses 4, vamos a leer algo que ellos, los falsos maestros nunca leen, nunca enseñan, y si lo llegan a tocar lo hacen para torcerlo. Pero una herramienta, aparte de edificar nuestra fe en la palabra de Dios, de ser guiados por la oración en el Espíritu Santo y de mantenernos en el amor, es recordar cada día la esperanza de la venida del Señor. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículos 16 y 17. Perdón, 16 al 18 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, Cristo viene. Y cada vez que algún hermano, cada vez que estamos en alguna situación, al menos con mi esposa y con Diego y con mi hermano también, gracias a Dios mi hermano más chico está, si bien no está a la misma congregación que yo, pero está en otra congregación, y estamos siempre alentando en estas palabras. Vemos injusticia, vemos cosas que pasan y decimos: no importa, Cristo viene. El Señor ya viene. Ya falta poco. Y siempre nos estamos alentando con estas palabras. Siempre nos estamos alentando con estas palabras. No te preocupes, el Señor ya viene. Y vemos malas noticias a veces porque es necesario mantenerse informado. No digo que nadie vea noticias, pero tampoco es cuestión de saturarse. Pero cuando vemos noticias y vemos noticias malas y vemos la injusticia que se están viviendo, y nosotros decimos: ¿sabes qué? No importa. Es evidencia de que Cristo viene. Es evidencia de que Cristo viene. Así que alentémonos los unos a los otros con esta palabra. Amén. El Señor les bendiga.